perros son muy jóvenes. Están muy jóvenes, Ah, son... claro. Se van a campo. Damisela. Bueno, buenas noches, soy Carlos Gregorio, bueno, soy miembro del mensaje de Silo. No sé si ustedes han hablado de Silo, muy poco. ¿Sí han hablado? ¿Tú los conocías antes? No. No, desde que esa vez me lo presentaste, curiosamente investigué un poquito, ¿no? Ya, me manifestaste al... Sí. Bueno, el mensaje de Silo se inicia en una explicación pública que se dio el 4 de mayo de 1969 en la falda del Monte Aconcagua. Es el librito que yo leí. Que en una pequeña explicación pública que se llamó la curación del sufrimiento. Entonces, como en ese momento él es argentino, Silo, ¿no? Silo es Mario Rodríguez Cobos y su seudónimo, su chapa, es Silo. Es un nombre literario y también muy... Sí. ¿El pintor Silo? ¿Fernando Silo? No, Sislo es el pintor, él es Silo. S-I-L-O. De paso estaba bastante mal el señor Sislo. Estaba de repente... se nos va en cualquier momento. Está en cuidados intensivos. Sí. Entonces, como en ese momento se vivía un gobierno militar en Argentina bastante duro, ustedes saben que desaparecieron 30.000 personas, aplicaron una política de terror, o sea, todos los días moría gente para que la gente no haga nada, ¿no? O sea, infundirle el miedo a las personas, ¿no? Después murió Videla, pues, que fue presidente, que acaba de morir en la cárcel, ¿no? Y todo un montón de gente. Entonces, ¿a qué se debe esto que habló en la montaña? Porque como no se podía uno hablar, no podía manifestarse en la ciudad, ¿no? Él es mendocino, es una ciudad fronteriza a Santiago de Chile. Entonces él le dijo, bueno, si uno pudiera hablar en la montaña, ya, pues si quiere hablar de las piedras, bueno, así que hablaron de la montaña y ahí fue la gente. Y en esa explicación, lo central de esa explicación es sobre el sufrimiento y sobre la violencia y sobre la no violencia. Es un poco como el hermano Pedro me comentó, que es un poco la filosofía budista, digamos, ¿no? Donde Buda explica pues la necesidad de salir del karma, ¿no? De la rueda del placer y del dolor y entrar al nirvana, un poco, ¿no? En cambio, bueno, sí lo toma un poquito seguramente eso que es una experiencia histórica, ¿no? Porque el problema del sufrimiento es el siguiente, ¿no? De que el sufrimiento es producto de la contradicción interna. Cuando uno piensa una cosa, siente otra y hace otra. Eso se experimenta como contradicción interna y la contradicción interna se expresa como sufrimiento, fastidio interno. El problema del sufrimiento es que no queda en uno. El sufrimiento sale de uno y se ejerce con la gente donde uno actúa. Entonces el sufrimiento a las finales es el factor de violencia, ¿no? Porque el sufrimiento se expresa también como violencia interna. Cuando no hay armonía, uno experimenta una violencia interna y eso se expresa en la gente. Lo tocan y o sea, se empieza la cosa. Entonces, no es una gracia. Esta propuesta tan sencilla es toda una cosa que tiene que cambiar, ¿no? Porque el origen de la violencia en el ser humano es el estado de su espíritu. Entonces, y encima, esta situación que vivimos es una situación que viene pues no solamente de ahora, ¿no? Sino que viene de miles de años, ¿no? Es el proceso, es la primera vez que el ser humano se encuentra comunicado en su totalidad, que todas las culturas se comunican, que toda la gente conoce al instante lo que pasa en donde sea, y
es el momento pues en que el mundo para el ser humano, para el joven, le ha quedado chico. El ser humano ya está enrarecido, pero en estos miles de años un grupo de sátrapas, de personas irresponsables, siempre ha tenido el poder, ¿no? Ha ejercido el poder y ha discriminado a la gente, la ha tratado muy mal. ¿Ustedes saben por qué nace la democracia en Grecia? ¿Y por qué no en China o acá, por ejemplo? Porque acá había un Inca y el Inca era Dios. Entonces tú no podías ni verlo. Tenías que agacharte con los... Entonces imagínate, ¿no? La discriminación, o sea, desde el punto de vista humano es una tremenda discriminación, ¿no? Donde el pata es Dios y tú no eres nada. Y además él era dueño de todo, o sea, de tu vida, de tus hijos, de tu tierra, de tus perros, o sea, él hacía lo que le daba la gana. Muy interesante. Y en Grecia no había reyes, ni dioses ni semidioses. Había dioses en sus mitologías. Entonces ellos crearon una forma social para poder convivir entre ellos. Qué interesante, ¿no? Pero cuando no hay reyes y cuando no hay nadie que te oprima, que esté por encima tuyo, se desarrolla algo interno del ser humano. Es por eso que toda la civilización occidental nace de ahí. Porque salieron Platones, Aristóteles, Parmínides. Imagínate, los monstruos que hasta ahora se estudian. Sí. De Grecia también tipo Dios, trueno. No, esos eran mitos. Claro, mitología, claro. Pero esos eran... Siempre la creen eso. Sí, eran dioses como humanizados. Claro. Bien interesante la mitología griega. Pero a lo que íbamos es que bien interesante esa cultura, porque no había nada por encima de ellos, pero siempre hubieron sátrapas, o sea, siempre habían tiranos que agarraban el poder en Grecia y ejercían su violencia como el resto. Por ejemplo, Platón habla de la por ejemplo, de la democracia absoluta, ¿no? Que los gobernantes deberían ser sabios. Él tiene toda esa propuesta democrática. Cuando habla en este libro, ¿cómo se llama? La República. Muy interesante. Entonces, él pone como condición para que una persona gobierne a otra gente, la pone pues en su máximo desarrollo espiritual y de conocimiento, no cualquier individuo, ¿no? Se supone que es una persona que es superaria, que está en tonterías, ¿no? Para que dé una buena justicia, un buen desarrollo. Entonces, a lo que íbamos es que este proceso actual viene desde hace muchos años. Y lo curioso es lo siguiente, ¿no? Que mire usted también qué discriminatorio es esta frase. 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo, o sea que los de antes de Cristo ya no cuentan ya. Interesante, ¿no? ¿Han escuchado esa? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Claro. O sea, 30 después, ya, el resto ya no. Entonces, es bien curiosa esa posición porque hubo acá más de política que de espíritu. El espíritu era poquito, ¿no? Al comienzo y después es poca cosa. Después el asunto fue bien político fue el asunto, ¿no? ¿A qué iba yo con esto? De que el ser humano tiene 3 millones de años buscándosela, desde que se hirió en principio en las pampas africanas, se puso en 2 patas, bajó de los árboles y empezó su búsqueda. 3 millones de años. Imagínate qué ha pasado en esa época. Me parece entre una óptica evolucionista. Sí. Otro texto, otra... Sí, claro. Pero eso es historia. La otra es la fe, pero esto es histórico, estos son huesos, son cosas. Porque incluso hay el dragón perdido, ¿no? Que falta en la cabeza. Y parece que el dragón perdido está adentro y no está afuera. Algo pasó en su mente, el ser humano que dio un salto. Bueno, lo interesante de todo esto es que el ser humano se encontró con el fuego. Pareciera que en esa... Nunca se toma en cuenta el fuego tampoco, en la historia del ser humano.